Con este vídeo terminamos la primera unidad del máster de Unity. Y lo que haremos en concreto es un proyecto para asimilar bien todos los conceptos que hemos desarrollado a lo largo de la unidad. Entonces, para ello se pide que creemos un Tetris en 3D. Realmente este proyecto es el que deben realizar mis alumnos y entregármelo como parte de la evaluación del módulo de programación en el curso de especialización de desarrollo de videojuegos. Entonces debéis tener en cuenta que es un proyecto exigente, ya que está orientado a una formación de grado superior aquí en España. Entonces pasemos a ver los requisitos que debe tener este Tetris 3D. En primer lugar tendríamos las piezas, las cuales van a estar formadas por 4 cubos individuales de 1 por 1 por 1. Y esos 4 cubos, aunque sean exactamente iguales, cada uno de ellos deberá tener una profundidad distinta en el eje Z, teniendo en cuenta que no se puede quedar suelto ningún cubo. Es decir, cada cubo deberá tener contacto con al menos otro cubo de la pieza. Entonces aquí realmente podéis jugar con valores aleatorios. Yo he jugado con un valor entre 0 y 1 y lo puedo configurar manualmente. Si el valor es 0, realmente todos tienen la misma Z. Mientras que si el valor es 1, esa profundidad en el eje Z estará entre 0 y 1. Entonces, como cada uno de los cubos tendrá un valor aleatorio en ese eje Z y el ancho es 1, pues en ese caso siempre van a tener contacto. Aunque bueno, lo podéis implementar de la forma que queráis. Como mínimo deberemos tener 5 piezas diferentes, las 5 piezas típicas de Tetris, aunque rotando 2 de ellas pues podríamos llegar a tener 7 piezas. Entonces se pide que programemos este juego para jugar desde el teclado y el movimiento de las piezas pues deberá ser exactamente el mismo que el del Tetris original. Las podremos mover a la izquierda, hacia la derecha y hacia abajo. Y si pulsáramos el espacio, esa pieza iría rotando. Además, si pulsamos la flecha hacia arriba, la pieza bajará todo lo que pueda y se quedará fijada. También se pide que el tablero se genere de forma dinámica al iniciar la partida. Ese tablero podrá tener un ancho de entre 4 y 20 unidades y una altura de entre 10 y 22 unidades, teniendo en cuenta que cada unidad se corresponde con un cubo individual de cada pieza. Entonces, si por ejemplo tuviera ancho 4 y tuviéramos la pieza que es una línea recta y la giramos, pues directamente ocuparía todo el tablero. Además, al igual que en el Tetris original, las piezas deben bajar de forma automática. Es decir, aunque no pulsemos la tecla hacia abajo, deberán ir bajando poco a poco. Y también se deberá incrementar su velocidad a medida que completamos líneas. Además, también el juego deberá tener un marcador y se deberá configurar la puntuación de ese marcador de modo que se incrementen los puntos por cada línea completada. Y deberemos configurar esa puntuación para que además la puntuación por línea completada dependa de la velocidad. Cuando más rápido bajen las piezas, más puntos nos dará esa línea completada. También deberemos añadir una melodía de fondo y como mínimo 3 efectos de sonido que se reproducirán tanto al eliminar una línea, como al rotar, mover la pieza, como al final de la partida, en el Game Over. Y finalmente se piden 3 ampliaciones únicas para hacer este Tetris 3D especial. Aquí podríais inventaros cualquier funcionalidad sobre el Tetris. Podríamos añadir pues piezas especiales. Una pieza, por ejemplo, que cuando caiga pues elimine una línea o una columna o haga una explosión y elimine piezas de alrededor. O que incluso lo dificulte y haga que suba una línea. O que elimine las piezas de un color. Podríamos crear todo tipo de ampliaciones. También una típica ampliación podría ser, por ejemplo, ver la siguiente pieza o las 2 siguientes piezas que van a salir. Entonces esa parte ya sería más personal y deberíais decidir pues qué ampliaciones implementar. Y algo también muy importante es que no podemos ni utilizar prefabs ni componentes relacionados con físicas o colisiones. Esto lo hago así porque todavía no hemos visto nada de físicas en Unity. Entonces se pretende que sea un ejercicio de repaso más que nada basado en la programación y cómo vamos a ir colocando esas piezas. Entonces lo más recomendable aquí pues sería que utilizarais una matriz con las distintas posiciones que podrían tener cada uno de los cubos de cada pieza. Aunque bueno, eso os lo dejo en vuestras manos para que decidáis pues de qué forma vais a implementarlo. Y en último lugar aquí se pide una ampliación adicional en la cual crearíamos una escena de inicio donde incluiríamos el título del juego,
un botón para acceder a las mejores puntuaciones y distintas opciones para configurar el juego. Aquí sería ya un poco más trabajo de investigación, ya que de momento no hemos visto cómo cambiar de escena. Lo veremos más adelante y tampoco tiene mucha complicación. Pero bueno, es una parte que no es obligada para los alumnos que están realizando este curso. Aunque si no estáis haciendo el curso de especialización, pues lo más recomendable sería que lo intentarais hacer completo. Entonces, dicho esto, y antes de que empecéis con el juego, voy a enseñaros una demo de cómo debería ser el resultado final de este Tetris 3D. Entonces, para ello vamos a ir a Unity, donde tendríamos la escena del juego. Aquí he incluido arriba a la derecha un marcador y abajo a la derecha un botón para pausar el juego. Y finalmente tendríamos un fondo y ya está. Entonces, cuando hagamos clic en el play, realmente se generará ese tablero en base a la información que le haya incluido aquí en el GameObject Tetris 3D. Aquí tenemos el ancho del tablero, que va entre 4 y 20, lo dejaremos en 12. La altura del tablero, que va entre 10 y 22, de momento lo vamos a dejar en 22. La velocidad de inicio a la cual bajarán las piezas, aquí por ejemplo lo podríamos poner en 0,3. La profundidad de pieza, este detalle es importante ya que es uno de los requisitos del juego, que la pieza pueda tener efecto 3D o no. Además también lo he configurado para que podamos decidir la cantidad de piezas distintas que salgan, mínimo 1 y máximo 5. Si por ejemplo pongo 1, siempre saldrá la misma pieza. Entonces en principio lo vamos a poner a 5. Y además aquí he incluido materiales para las piezas y las paredes del tablero. Luego los 3 efectos de sonido y además distintos paneles que los he utilizado tanto para cuando finaliza la partida como para cuando pauso el juego. Entonces aquí además en la vista de escena estoy viéndolo de lateral para que podáis ver la profundidad de pieza. En principio lo voy a poner a 0, que sería el Tetris típico de toda la vida. Entonces si lo ejecutamos, pues van bajando piezas y las podemos ir colocando, y si os fijáis, pues ahora no tienen una profundidad, ya que el valor de profundidad Z está a 0. Con el espacio la rotamos y luego si pulsamos hacia arriba, pues la tecla baja completamente. Podríamos jugar y comprobar pues que el juego funciona perfectamente. Si por ejemplo hacemos clic en pausa, tenemos la opción de reiniciar la partida, de ir a la escena de inicio o quitar la pausa y seguir jugando. Y al final, pues si la pieza no cabe, la partida termina y me indica Game Over. Podríamos volver a jugar. Y además también podríamos configurar el Tetris para que ahora la profundidad de pieza fuera, por ejemplo, 1. Entonces será un valor aleatorio en el eje Z entre 0 y 1. Esto dará un efecto 3D a esas piezas. Ahora se puede apreciar mejor a la izquierda, pues que esa pieza, no los 4 cubos tienen la misma profundidad. Aunque realmente pues se trata de un 3D simulado. La lógica del juego continúa siendo 2D. Y si ahora, por ejemplo, hiciera clic en pausa, podría volver a la escena de inicio, donde tengo el título del juego, un botón para jugar y un engranaje donde podría configurar el juego. Aquí en primer lugar tendría las mejores puntuaciones y abajo puedo configurar tanto la dificultad como la cantidad de columnas, filas, la cantidad de piezas distintas, la profundidad de la pieza, aquí la limito a 1, 2, 3, 4, 5 y el estilo que tiene el texto. Esto al hacerlo de este modo, si yo compilara el juego, tendría la opción de configurar como quiero el tablero, ya que ahora aquí en edición puedo modificar directamente los valores del script, pero si esto lo compilara, pues se compilaría con la configuración que haya en ese momento. Entonces sería una forma de cuando tengo el juego compilado también seguir pudiendo configurarlo. De hecho, si ahora por ejemplo aquí le pongo 4 columnas y que siempre me salga la misma pieza, poniéndole una pieza, aunque ponga la dificultad al máximo y vaya muy rápido, será muy fácil jugar. De hecho, si lo ejecutamos, simplemente con girar la pieza voy haciendo puntos. Y ahora, como podéis ver, el marcador se incrementa de forma distinta, ya que como va más rápido, el nivel de dificultad es más alto, pues da más puntos.
Así, por ejemplo, terminada la partida, pues podría comprobar que si vuelvo, esta es la puntuación con más puntos, 2761. 2761, la mejor puntuación. Ahora, por ejemplo, podría poner las columnas al máximo, la dificultad en difícil y que me salgan pues únicamente 2 piezas. Ahora, en este caso, únicamente me salen cubos y líneas. Aquí podría ajustar un poco la velocidad, ya que en difícil continúa bajando relativamente despacio. Pero bueno, eso simplemente sería jugar con ese valor numérico y ya está. Y aquí pues al final las líneas continúan funcionando de forma correcta. E incluso también podría modificar el material de la pieza y se verían distintas. Aquí podría añadir otro material o incluso modificarlo. Si por ejemplo voy al material de la pieza y le cambio la textura, poniéndole esta en color negro, pues esas piezas cambian completamente. Si lo vuelvo a ejecutar, ahora se ejecuta teniendo en cuenta los datos de este script y como podéis ver, pues las piezas ahora son completamente distintas. Y nada, hasta aquí lo que sería el planteamiento de este proyecto. No voy a entrar ahora en detalle en la implementación de todo el código, ya que sería un vídeo larguísimo. Tenéis en GitHub el repositorio con esta versión del Tetris 3D y además donde he ido añadiendo commits a medida que he ido avanzando en el desarrollo del juego. Entonces lo ideal es que desarrolléis vuestra propia versión y si en algún momento os bloqueáis o no sabéis cómo avanzar, podéis acceder al repositorio con la solución que yo he propuesto y a partir de ahí replantear vuestra forma de desarrollar el juego. El objetivo es que al final seáis capaces de desarrollar vuestra propia versión. Y nada, ya con esto terminamos con esta primera unidad del máster de Unity.